Tomen asiento, queridos hermanos. Queridos hermanos, ha llegado el momento de la lectura bíblica del día de ahora, el cual se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 20, versículos del 1 al 12. Hechos 20, del 1 al 12. Si nos ponemos de pie, por favor, para escuchar la palabra de Dios. Y la palabra del Señor dice así: Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y la acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tínico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del 3er piso abajo, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Oremos, por favor. Dios Padre Celestial, gracias por permitirnos leer nuevamente tu santa palabra. En esta mañana en especial te pedimos que a través del Espíritu Santo unjas a nuestro anciano Lenin Guzmán, que va a disertar tu palabra en esta mañana. Te pedimos que lo bendigas, y así como a toda la congregación. Te pedimos esto en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muchas gracias, querido Cristian, por la lectura de la palabra. Buenos días, amados hermanos. Esta pequeña porción de la palabra ha sido usada durante mucho tiempo por estos mentores, de estos coachings, estas personas que
estimulan a los grupos de trabajo porque nos da enseñanzas muy interesantes. Y ahora está de moda, hasta en las iglesias, el coaching, el ser mentores, el mentorismo, esto de acompañar a los discípulos. Y una de las cosas que siempre piden es que hay que ser positivo. Y a mí me gusta ser positivo, pero no como estas 2 últimas semanas que he estado de positivo para COVID. No. Y mi esposa salió rápido del COVID, pero en mí quedó el bichito por más tiempo. Y me dio un COVID con muchos síntomas. Gracias a Dios no me dio síntomas respiratorios, pero tuve todos los otros, todo el cortejo de síntomas. Así que pasé unos días realmente estropeado. Entre las razones que como médico yo me doy, es que el bajón de mi sistema inmunitario se debió al impacto que tuvo en mí el fallecimiento del pastor. Y el hecho de que estuve en los 2 cultos estuvimos todos, creo, pero yo me acerqué a la gente se acercó a mí, me abrazaron, y alguien tenía el virus, y bueno, esa ha sido la razón de mi ausencia durante estas 2 semanas pasadas, pero he estado siguiendo a través de las redes sociales los sermones. Y me alegro, hermanos, y me alegro de verlos aquí esta vez. Una alegría de estar en esta casa de oración. Pues, como les decía, esta pequeña porción nos enseña muchas cosas. En primer lugar, es la despedida de un misionero. ¿Son coincidencias? No lo sé. Pero Pablo se despide. Y la segunda parte, la cena del Señor con características muy particulares. Dice la palabra de Dios que estaban Pablo en Éfeso. Ustedes ya vieron la semana pasada, escuché yo, Pastor Loyola, predicar del alboroto en Éfeso. Se había producido un gran alboroto. ¿Por qué? No era una lucha entre una condición de una religión y otra, o en una parte espiritual y otra, no. Era por razones puramente comerciales. Demetrio había sublevado a todos sus seguidores, a los pequeños artesanos que construían estos pequeños templos a la diosa Diana, a lo que se unieron los judíos. Después que hubo un poco de calma, y cuando ya pasa esto, entonces Pablo decide salir de Éfeso. 2 de sus discípulos fueron atrapados por la turba, Gayo y Aristarco. Pero esto es el antecedente de la porción que esta mañana vamos a ver. Le voy a pedir a Paul que por favor me ponga el primer versículo. Bueno, mejor el mapa. Vamos a comenzar con el mapa. Me parece muy bien. Pablo está en Éfeso y quiere, su intención es de ir a Jerusalén. Tiene que cumplir un voto y quiere ya despedirse de las iglesias. Qué peso y qué gran responsabilidad de este hombre de Dios dejar las iglesias. Sabía que ya no iba a regresar. Y tenía que preparar a sus discípulos para eso. Dejar varias iglesias, una buena cantidad de iglesias, una buena cantidad de grupos formados. Y Pablo tenía ese peso grande. Y él no quería dejar a sus discípulos sin despedirse. Y entonces él viaja desde Éfeso, que está acá, hasta Macedonia, que está acá. Probablemente lo hace en barco, una parte, y luego desciende hasta Grecia. Probablemente se instaló en Corinto, porque dice la palabra de Dios que pasó 3 meses ahí. Vamos al primer versículo, por favor.
Dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. ¿Qué es exhortar? Exhortar es motivar. Exhortar no es llamar la atención. Es decir, tú no has hecho esto, tú has dejado de hacer esto otro. No. Exhortar es decir, hermanos, tú tienes las capacidades, no por ti mismo, sino que el Espíritu Santo habita en ti y tú puedes hacer maravillas. No por ti, sino por el Espíritu que vive en ti. Eso es exhortar. Decirle, tú conoces la palabra. Tú sabes la palabra. ¿Qué le dijo a Timoteo? Le dijo que él conocía la palabra desde niño. ¿Por qué? Porque le enseñó el pastor de jóvenes. No había pastor de jóvenes. No es bíblico el pastor de jóvenes. Aunque nos gusta tener pastor de jóvenes. Le enseñó, ¿quién? Su madre Loida y su abuela Eunice. La madre y la abuela. El padre, ¿por qué no le enseñó? Porque era griego. Pero y para los judíos la herencia judía es vía materna, no es vía paterna. Él era un judío que no se había hecho la circuncisión y más tarde Pablo lo hizo. Pero era un judío por su madre y por su abuela. Fue Loida y fue Eunice que se encargaron de la formación de Timoteo. Y eso es lo que Pablo está diciendo, exhortándoles. Tú que conoces la palabra, tú que has recibido el tiempo. Pablo estuvo casi 3 años en Éfeso. Es a la iglesia que más tiempo le dedicó. De tal manera que formó hombres fuertes espiritualmente, hombres que conocían la palabra de Dios. Naturalmente los judíos conocían la Torá, el Antiguo Testamento, y en esa época no estaba todavía el Nuevo Testamento a disposición de los hermanos en Cristo. Así que lo que hacían era estudiar la Escritura, que habla, toda la Escritura desde el principio habla del Señor Jesús, y también ya comenzaron a circular las diferentes cartas de los apóstoles, particularmente las de Pablo. Entonces estudiaban y pasaban de una iglesia a otra. Dice, esta carta que le envío a los de Colosas, que le lean también los de la Odisea y que lo lean también de estas otras iglesias. Porque Pablo no escribió cartas a todas las iglesias. Ahora vamos a ver cómo después del alboroto, entonces Pablo reúne a sus discípulos en Éfeso, hablándoles muchas palabras, y las palabras que hablaba Pablo era palabra de Dios. No era un palabrero, no era alguien que hablaba bla bla. Él siempre comunicaba la palabra de Dios. Siempre estaba Pablo hablándoles de la palabra de Dios. Pero hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Pablo no era un hombre frío. Pablo era un hombre tremendamente amoroso. Y Pablo abrazó uno por uno a sus discípulos. Y para que conste en la Biblia que él les abrazó es porque es una cosa muy importante. Y este día, Día de las Madres, me gustaría que nos pongamos de pie y que tú abraces al hermano que está al lado tuyo. Pónganse de pie, por favor, y abrácenle y díganle alguna frase bonita. Cristian, ven, te abrazo yo desde arriba, con eso avanzo. Dios te bendiga. Igualmente, mi querido hermano. Teníamos tiempo sin abrazarnos. Tomen asiento los que ya se abrazaron. Por eso es que el salmista decía, cuán hermoso es estar los hermanos juntos, ¿verdad? Porque en realidad es hermoso. Y poder abrazarnos, sentirnos en familia, y especialmente días como hoy, Día de la Madre.
Pero Pablo era así, Pablo abundaba en amor. Pablo abundaba en entregarse totalmente. Pablo era un hombre fogoso. No era esa imagen que algunos tienen de Pablo, de un hombre austero, seco, frío. No, él cambió cuando se encontró con el Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Y él todo el tiempo fue fogoso. Fariseo de fariseos, conocía la palabra de Dios de A a Z. Pero él predicaba con este corazón y con este amor. Por eso es que usan los mentores de esta parte de la palabra. Porque así hay que educar al discípulo, hay que educarle, hay que enseñarle, pero hay que transmitirle amor, afecto, mucho más que el Señor nos dice que por el amor, los unos por los otros, nos conocerán. Y a veces, hermanos, es más bello y más fuerte el amor que se tiene entre hermanos en Cristo que el mismo amor que se tiene entre familiares. Es increíble cuán cantidad de amor Cristo ha puesto en nosotros para dar primero a los de la casa y después a los demás, porque Él nos ha enviado a amar al prójimo. Y eso es lo que hacía Pablo. Sigamos. Los despidió, dice, se despidió y salió para ir a Macedonia. Entonces él fue desde Éfeso, seguramente atravesó esta parte del Mediterráneo y llegó a Macedonia. Sigamos el siguiente versículo, por favor. Y después de recorrer aquellas regiones, se refiere a las regiones de Macedonia, donde él ya había sembrado iglesias, por ejemplo la de Filipos, la de Tesalónica, estuvo en Berea. ¿Se acuerdan cómo los de Berea consultaban todos los días la palabra de Dios para saber si lo que decía Pablo era verdad? ¿No? Y de exhortarles, nuevamente exhortarles, todo el tiempo exhortarles, todo el tiempo decir, hermanos, aquí vamos a seguir construyendo la iglesia Siloé, que el pastor trabajó arduamente para tener lo que tenemos. Eso es exhortar. Hermanos, ustedes son capaces porque ustedes tienen el Espíritu Santo. Hermanos, porque ustedes leen la palabra de Dios, porque ustedes oran por esta iglesia y porque vienen y se congregan. Dice, con abundancia de palabras. Siempre con abundancia de palabras, pero no la palabrería, sino la palabra de Dios. Así les enseñaba, así les decía. Por ejemplo, lo que Pablo siempre, ¿a quién instruyó más? A su discípulo Timoteo, a Timoteo. Y en primera de Timoteo 4:13. Pueden abrir la palabra. Veamos quién me gana. 4:13. Dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, de la exhortación. Fíjate, ya le está enseñando al discípulo que él exhorte. Y la enseña. Todos estamos en capacidad de hacer. Todos, hermanos. Entonces, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ese es 1 Timoteo 4:13. Volvamos a Hechos. Y llegó a Grecia. ¿Puede poner el mapa nuevamente, por favor, Paul? Entonces estaba en Macedonia, recorrió todas esta parte de Neápolis, Filipos, Tesalónica. Y van a Grecia, y visitar Atenas, más o menos. Y cosas interesantes. Pero Tesalónica es una ciudad preciosa. Y Tesalónica sí que es una ciudad maravillosa. Dice que vino a Grecia, entonces esta parte de aquí, a Grecia y Acaya, probablemente llegó hasta Corinto. Acá se instaló Pablo. Volvamos a los versículos. Al número 3. Después de haber estado allí 3 meses en Grecia, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Ya vieron, estaba en el sur y va de nuevo hacia el norte. ¿Por qué? Estuvo 3 meses en esta tan querida iglesia para Pablo, la iglesia de Corinto.
les llamó a los corintios y tenía que corregir tantos defectos en esa iglesia. Recuerdan que había un hombre que estaba viviendo con la esposa del padre. ¿No? Recuerda que en Corinto la prostitución sagrada era lo más común y muchos de esos defectos llevaron a la iglesia primitiva. Había inmoralidad en la iglesia, había prácticas no correctas y él tenía que corregir y lo hizo, pero al mismo tiempo con tanto amor que fue una iglesia de las que más ofrendó, porque Pablo tenía una meta muy clara, volver a Jerusalén para cumplir su voto. Él pertenecía a este grupo de los nazareos, que ofrecen votos, se dejan crecer el pelo y después en el voto se cortan completamente, se rapan y ofrecen animales para sacrificio. Y eso es lo que él tenía que hacer. Pero su segunda meta era recoger una abundante ofrenda para los necesitados, porque estaban pasando hambre en Jerusalén. ¿Qué pasa? Llega a los oídos de Pablo de que los judíos quieren matarle. Y sabían que Pablo quería ya regresar a Jerusalén. Ustedes saben que la flota imbabura de esa época eran los barcos, ¿no? Atravesaban el Mediterráneo. ¿Y atravesaban para qué? Para llevar a los peregrinos a las diferentes fiestas en Jerusalén y en toda Palestina. Se acercaba primero la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué es qué? ¿Cuál es esa fiesta? La Pascua. Acabamos de pasar nuestra Pascua, ¿verdad? Nuestro Seder de Pesach. Hicimos nuestra cena pascual. Quizá la única iglesia en Quito, no sé, que hace la cena pascual para demostrar el momento preciso en que el Señor rompe con la tradición e instala la Santa Cena. Esa fue la primera meta de Pablo, llegar para la Pascua a Jerusalén. Pero sabiendo que querían matarle en uno de estos buques que hacían el transporte de peregrinos de toda la diáspora hasta Jerusalén, él prefiere ir por tierra nuevamente a Macedonia, despistando, digamos así, a los que le perseguían. Felizmente no había los teléfonos para decir desaparecido, ya lo encontraron, lo secuestraron, no había nada de eso, él va calladito. Pero hay un grupo de discípulos que le acompañan. Por favor. Entonces decide volver a caminar. Todas son distancias imposibles. ¿No? Va a Macedonia. El siguiente versículo. Y le acompañaron hasta Asia. Sópater de Berea, de Macedonia, ¿no? Aristarco y Segundo de Tesalónica. Aristarco fue maltratado y es el mismo que Gallo de Derbe, es otra ciudad de Macedonia. Timoteo, que conocemos tanto a Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Siempre me acuerdo de Roberto Proaño cuando decía, aquí tienen hermosos nombres para sus hijos o sus nietos. ¿Qué tal tener un nieto que se llame Trófimo? ¡Trófimo! Ah, más o menos nomás, ¿no? Pero él siempre nos hacía ese tipo con ese humor fino que él tenía. Entonces ellos deciden adelantarse. Y aquí es cuando entra ya Lucas a acompañarle a Pablo en su periplo. Dice, estos habiéndose adelantado, nos esperaron. Ya Lucas ya se incluye acá. El doctor Lucas le acompañó en este viaje a Pablo. Nos esperaron en Troas. Volvamos a poner el mapa. Regresa desde Corinto otra vez y va hasta Filipos. Y de Filipos va y se
se adelantan estos discípulos y le esperan en Troas, que está muy cerca de la famosa Troya. ¿Se acuerdan de Troya y el castillo de Troya y Helena de Troya y todo eso? Bueno, pues Pablo, ¿por qué va acompañado de estos hombres? ¿Cuál era el sistema de Pablo de enseñanza? Él no tenía clases con asientitos, con comodidades, no. Pablo viajaba con sus discípulos. Pablo no se desplazaba solo, pero no para que lo cuiden a él o lo asistan o le den de comer, no, porque Pablo iba trabajando. Recuerden que él se ganaba el sustento haciendo tiendas. Él viajaba con sus discípulos para enseñarles. Era una universidad itinerante. Pablo no descuidaba a sus discípulos. Y viaja con estos 7 caballeros, más Lucas 8 y él 9, no, con todos ellos, por una doble razón, para enseñarles, cada uno sería responsable de una iglesia. Y segundo, porque cada uno de ellos representaba a una de las iglesias donde se había colectado la ofrenda. Y Pablo quería que todo sea claro. Pablo quería que todo sea claro. ¿Cómo es esta iglesia? Y que yo le pido a Dios que siga siendo así. Porque yo siempre le decía a mi esposa, fui 5 años director administrativo de la Fundación de Apoyo Cristiano, administrativo financiero. Año y medio estuve encargada también de la dirección ejecutiva, porque hubo problemas en las elecciones, no se eligió, etcétera, etcétera. Nunca el pastor pro año preguntó, ¿cuánto de diezmos hemos cogido este domingo? Nunca. Lo único que a veces se acercaba donde mí me decía, Lenin, ¿hay dinero para hacer esta actividad? Sí, pastor. O está mucho, pastor. Bueno, puedes ajustar. Punto. Transparencia total. No se dejó tentar nunca Roberto. No se dejó tentar por el dinero. Nunca. Y a veces yo estaba en desacuerdo con él con algunas cosas. Le decía a Maggie, a veces que tengo ganas de cambiarme de iglesia. Les soy franco a ustedes. Pero después yo mismo le decía, no, porque no voy a encontrar un pastor como el Roberto. Y ahora nos damos cuenta de la gran pérdida que hemos tenido. Yo creo que todos nosotros somos deudores con Roberto de algo. De un abrazo, de un saludo, de una sonrisa, de un apoyo, de una consejería. Y por esa deuda, hermanos, tenemos que servir en la iglesia. No contentarnos solo a venir a calentar el asiento el domingo, hermanos, sino servir. Servir. Hay tantas formas de servir. No necesariamente parándose aquí en el púlpito, pero si el Señor les llama, venga. Yo que me iba a imaginar que de 60 y piquito iba a estar por primera vez en esto hace algunos años. Nunca. Jóvenes hay aquí. Esa forma de Pablo, vean. Roberto lo aplicó muy bien. Eso de ir formando gente y de ir llamando a uno y a otro, dándole oportunidad. No, tú puedes presidir el culto. No que yo tengo pánico escénico. No importa, aquí te vas a curar. No, aquí te vas a curar. Eso es lo que hacía Pablo con sus hombres. Pero aquí deciden ellos adelantarse y esperarles en esta pequeña ciudad cerca de Troya que se llama Troas. Ya queda en la provincia de Asia. Y aquí es lo que pasa la segunda parte de este tema. Un culto de despedida. Pablo se fue despidiendo, exhortando, motivando, siempre pensando, voy a dejar esta iglesia aquí, voy a dejar esta iglesia acá, esta congregación por aquí. ¿Se imaginan la responsabilidad que él tenía? ¿Se imaginan las horas que él pasó orando a Dios y al Espíritu Santo para que esas iglesias se mantengan vivas, para que esos nuevos discípulos sigan con ese entusiasmo, con esa motivación de Pablo y con ese amor de Pablo por los demás?
Y entonces en Troas dice que pasó 7 días. Pongamos, estos habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, nos esperaron, ¿no? Lucas está ahí. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, él pensaba primero llegar a Jerusalén en la Pascua, pero no pudo, porque ya, oyendo que lo van a matar, se va a pie y llega a celebrar la Pascua en Filipos. Navegamos de Filipos y en 5 días, fíjense que solo atravesar esta parte del mar Egeo, parte del Mediterráneo, se tomó 5 días. Nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Se queda una semana en esta iglesia. Debe haber sido una iglesia para que Pablo, en este apuro que tenía por llegar a Jerusalén, se queda 7 días. Y sus cálculos eran fantásticos. Dijo, bueno, no llego a los panes con levadura, voy a llegar en Pentecostés 50 días después. Porque después de la Pascua, 50 días es de la fiesta del Pentecostés. Entonces él calculó, me quedo 7 días en Troas y tengo todavía 43 días para llegar a Jerusalén y cumplir mi voto. Siga, por favor. El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Este día, ¿verdad? Que nosotros también le llamamos el día del Señor. En esa época, el domingo, hermanos, era día de trabajo. No era como ahora que tenemos tiempo para tomarnos una ducha lentamente, una rasuradita, una ropita que ya hemos preparado. Las damas toman también su tiempo y podemos venir, ¿no? El primer día de la semana era día de trabajo, porque el sábado era un día, el día de reposo. Ese día no se trabajaba, ese día no se podía hacer nada. Y en la iglesia primitiva se guardaron esas costumbres, aunque ya Pablo y los otros apóstoles, recordemos que cuando nace la iglesia, el día de Pentecostés, y eso cuando fue el primer día de la semana. ¿Y por qué nosotros celebramos el primer día de la semana? Y no guardamos el sábado. Pregunta que siempre nos darán los judaizantes y los judíos mesiánicos. Porque nosotros ese día proclamamos ¿qué? La resurrección del Señor Jesucristo, hermanos. Por eso es que nosotros nos congregamos el domingo y por eso es que hacemos la Santa Cena el domingo. Y ese primer día de la semana, reunidos discípulos para partir el pan, que es sinónimo de Santa Cena. ¿No es cierto? Pablo les enseñaba. Sigue Pablo enseñando, sigue Pablo enseñando, sigue instruyéndoles en la palabra de Dios. Todo el tiempo la palabra de Dios. Habiendo de salir al día siguiente, era el último día que le quedaba en Troas, y alargó su discurso hasta la medianoche. Así nos quedamos a la medianoche. ¿Ah? Esa risita no se ve sincera. Pues así era Pablo, pero era fogoso, era un hombre que realmente movía a todos y nadie quería salir. Me recordaba cuando estuve en Liberia en plena guerra civil, todo cercado. Yo vivía en un campamento de lujo, era de lujo, ¿no? Rodeado de militares por todo lado, más las tropas de Naciones Unidas, y salíamos con chaleco antibalas, con casco. Y yo tomaba mi carro el domingo y me iba a una iglesia enorme pentecostal. Había una iglesia bautista, pero no me gustaba. Y llegaba a esta iglesia pentecostal. ¿Y por qué me gustaba la iglesia pentecostal? Porque en Liberia nació la música conocida mundialmente como gospel. El gospel no nació en los Estados Unidos. Nació con la gente que regresó de los Estados Unidos y crearon este país que el gobierno de los Estados Unidos compró en África, por eso se llama Liberia. Liberia para los libertos, para los esclavos que querían regresar.
Y el culto comenzaba a las 8 de la mañana. Y la gente desde las 7 ya la iglesia estaba llena. 7 de la mañana. Yo a las 2 de la tarde ya me moría de hambre y discretamente me salía por una de las puertas. Pero ellos seguían. Y cantando esas maravillosas canciones, ¿no? Ya saben, se mueven y cantan. Era extraordinario. Y aquí siempre estamos. Ya Eleni se alargó y ahora sí me alargaron. No. Y es que eso era Pablo, hermanos. Él alargó hasta medianoche. Pero ya van a ver que fue más allá. Ya vimos, ya leímos la palabra. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Estaban en un aposento en el tercer piso. En el tercer piso, mis queridos hermanos, de una casa. Probablemente de alguien rico, convertido, que tenía este espacio. El tercer piso. Había muchas lámparas. Iba a traer una lamparita que yo compré en Iliria, una de las regiones que visitó Pablo, que usa el aceite de oliva, y esas desprenden humo y desprenden calor. Y había muchas lámparas de ahí. ¿Por qué? Porque los cristianos se reunían primero para el ágape. Y hablaban abiertamente del ágape. Hagamos un ágape. Y el ágape tiene dos connotaciones. Ágape es amor. El amor de Dios es el amor ágape. El amor perfecto. Pero también ágape es una comida, un homenaje pequeño. Y ellos hacían el ágape. Y la gente comenzó a oír que ellos hacían el ágape, el amor. Pensaban que había inmoralidad en estos sitios. Entonces, Pablo siempre hizo poner lámparas para que vean que hay luz, que todo es transparente, que había muchas lámparas. Esa zona del mar Egeo es calurosa normalmente, aún en invierno no es frío. Y ya estamos aquí hablando casi ya la primavera y ese calorcito. La cantidad de gente reunida ahí, más las lámparas, debe haber sido un lugar bastante sofocante. Por favor, Paul, antes que me tome fotos. Y un joven llamado Eutico, aquí está otro nombre para otro nieto, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, rendido de un sueño profundo. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Este jovencito Eutico, los teólogos dicen que probablemente era un niño o un preadolescente entre 8 y 14 años. Era un niño. Y él se colocó en una ventana. Probablemente porque el ambiente estaba sofocante, probablemente por el discurso largo, porque 2 veces repite la palabra de Dios que Pablo prolongaba el discurso, probablemente porque no entendía bien, y se queda profundamente dormido y se cae del tercer piso. Y se cae del tercer piso. Y fue levantado muerto. La gente bajó violentamente y lo encontraron muerto. Sigamos. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Pablo suspende completamente su discurso, su prédica, y baja, desciende los 3 pisos, y se acuesta sobre él. ¿Han escuchado de otros casos así en la Biblia? ¿Quién? Elías. ¿Con quién? Con el hijo de la viuda de Sarepta, ¿verdad? El Señor le mandó a que vaya a vivir con la viuda y no tenía ya comida ella. Dice, si no tenemos, si vamos a morir mi hijo y yo. Él dice, no te preocupes. Ten la seguridad porque el Señor le dijo que no va a faltar en esa casa ni el aceite ni la harina. Y en nuestras casas no puede faltar si tenemos la fe suficiente, hermanos. Eso es lo que... Y así pasaron y comieron todos, dice, y comieron todos.
enfermó el niño y murió. Y ella le reclama a la viuda. Y le dice, tranquilo, tranquilo. Toma el niño, le lleva a la habitación, se acuesta sobre él. El acostarse es un acto de darse. El acostarse es un acto de abrazar. Es un acto de creer. Es un acto de tener el discernimiento. Y lo mismo hace Pablo. Lo mismo hace Pablo. No os alarméis, pues está vivo. Esto me recuerda lo que vivió el más grande evangelista del siglo pasado. ¿Quién fue? Billy Graham. Billy Graham. William Graham. Estaba en Europa, en una campaña enorme de evangelismo. Cuando él hablaba, estadios se llenaban, plazas enormes se llenaban. Los que tienen más de 40 deben haberlo escuchado a Billy Graham. Y si los jóvenes no le han escuchado, háganlo, porque es tan válido el mensaje que él daba hace 40, 50 años que cualquier mensaje de este tiempo. Estaba en esta gran campaña cuando de pronto recibe una llamada de su esposa que le dice: Billy, tu hijo salió de la casa, abandonó el hogar y se fue con hombres malos. Él dejó la campaña ahí. Él podía haberle dicho: mi amor, ahora no puedo. Tengo miles de gente que me sigue. Ahí dejó la campaña europea. Tomó el primer avión, llegó a Nueva York y pidió información y dijeron: probablemente está en el Bronx. Se cambió de ropa, se puso ropa sencilla y se fue a meter en las calles del Bronx de esa época, no el de ahora. Calles sucias, orines, borrachos, drogadictos, basura. Y ahí encontró tendido a un joven que no correspondía a ese lugar, con una jeringa de heroína en su mano. Y él se agachó, se puso de rodillas y tomó la cabeza de su hijo y la puso ahí hasta que despierte. Y cuando el muchacho despertó le dijo: papá, ¿qué haces tú aquí? Y él le dijo: hijo, ¿qué haces tú aquí? Papá, este no es el sitio que debes de estar. Tampoco es el sitio para ti. Y no me voy a ir hasta que vengas conmigo. Qué alegría que me dio ver a Franklin Graham. Fue uno de los primeros misioneros que llegó a Ucrania en el reciente conflicto Rusia-Ucrania. Ahí estuvo apoyando a los cristianos, ahí estuvo regando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su papá descendió como Pablo del tercer piso, descendió desde la tarima de evangelista al piso hediondo de una de las calles del Bronx y descendió hasta su hijo y lo tuvo, y el hijo pasó de muerte espiritual a vida espiritual. Eso es, hermanos, y eso es lo que hizo Pablo. Pero también estudiemos a Eutico de otra manera, hermanos, porque eso es lo que está pasando en muchas iglesias, que hay muchas ventanas. Hay la ventana, la tentación del teléfono, hermanos. Estamos en el culto y estamos viendo las redes sociales. Cuidado, te puedes caer. No estás aquí. O vienes solo porque te gusta la música, pero cuando habla alguien acá te cansas y no quieres de estas largas prédicas. Cuidado, hermanos. Hay tantas ventanas en nuestras iglesias. Hay tantas ventanas. Y tú puedes ponerte ahí pensando que es más fresco, pero te puedes dormir. Y te puedes dormir espiritualmente y puedes caerte. Puede ser que a Eutico le gustaba a lo mejor ver las chicas que pasaban por fuera. Tenía 14 años. Y quería estar con un ojo afuera y un ojo adentro. Y finalmente ya no se concentraba en lo que Pablo decía. Puede ser. No dice nada la Biblia, son mis conjeturas. Pero es porque hay ventanas, hermano. Y la iglesia no puede permitir
esas ventanas, porque hay que preguntarse, ¿dónde estaban los padres de Eutico? Para que no caiga. ¿Dónde estaban los adultos? No había quieres, pero cualquier hermano decirle, Eutico, por favor, no te sientes ahí. Mira que estás en el tercer piso y te estás durmiendo. Quizá todos estaban muy concentrados en la prédica de Pablo, que dejaron hacer al jovencito, al niño joven, lo que él quiso hacer. Pero quizá también el Señor permitió, y por eso está en la Biblia, que esa iglesia vea el poder de Dios, ver el poder de Dios a través de Pablo. Estaban yendo a comer el pan. Y en el pan proclamamos la muerte del Señor. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y eso es lo que decimos en la Santa Cena. Y ellos constataron, porque Pablo baja, lo abraza al estilo de Elías, el Job, y dice, no se preocupen. Pablo les dice, no se preocupen. Está vivo, como está vivo nuestro Jesús. Como está vivo nuestro Jesús. Sí. El siguiente, por favor. Después de haber subido y partido el pan, ese momento reciben la Santa Cena. Ese momento es el momento más sagrado de la iglesia, hermano. Por eso es que la Biblia siempre nos dice que nos pongamos a cuentas con el Señor. Porque si no, juicio comemos. Si venimos en pecado y no nos hemos arrepentido aquí. O antes, voy primer domingo de cada mes en esta iglesia se parte el pan. Y tenemos que venir limpios. Y si no aquí, pedirle perdón al Señor de nuestro pecado cotidiano. Tenemos que estar limpios, hermanos, para tomar ese pan y ese vino. Porque si no, juicio comemos, dice la palabra de Dios. Partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Así que ya no solo es hasta medianoche, sino hasta mañana. Y podemos salir de aquí a desayunar y luego a sus trabajos, hermanos. Y así salió, se fue Pablo, el último, por favor. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Cómo no va a ser alguien consolado después de ver semejante milagro? Después de ver estas cosas grandiosas que puede hacer el Señor. Qué maravilloso Dios que tenemos, ¿verdad? Vamos a orar. Padre del cielo, te alabamos y te bendecimos por tu palabra preciosa, Señor, que nos enseña tanto, que nos guía tanto, Señor, que aprendamos a ser un poquito como Pablo, porque él mismo dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y también en Filipenses nos dejó la promesa de que el Señor formará en cada uno de nosotros al varón perfecto hasta el día de Jesucristo. Gloria por eso, Señor, porque tenemos esa esperanza de que tú nos sigues formando cada día y que será hasta el día del Señor Jesucristo. Gracias, mi Padre, gracias, mi Señor, gracias por esta hermosa iglesia, gracias por cada uno de los congregantes. Yo te pido, Señor, que nos prepares en este tiempo. Este es un tiempo, Señor, que necesitamos mucho de ti, necesitamos estar juntos, necesitamos dar lo mejor de nosotros para seguir construyendo esta iglesia. Yo te alabo y te bendigo, Señor, y te exalto enormemente. Gracias por todo en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Señor, también quiero darte gracias por cada una de las madres y futuras madres de esta iglesia. Bendícelas mucho en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos
para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones.